Buenos días, mi nombre es Valerie Fierro, soy estudiante de odontología del séptimo ciclo de la Universidad UPC. El objetivo de esta dinámica es conocer un poco más de su persona, las actividades que realiza, sus hábitos, su salud y la importancia que le da a cada una de ellas. Realizaremos actividades que nos integrarán más y nos permitirá conocernos, y al final les voy a realizar un cuestionario. Por ello, es importante registrar sus respuestas, así como grabar la ejecución de la actividad. ¿Estarían conformes de participar y responder algunas preguntas? Si es así, por favor, brinden su consentimiento con una afirmación verbal. Sí, Sí, claro. estamos de acuerdo. Asimismo, están en su derecho de terminar en cualquier momento la entrevista o solicitar pasar a la siguiente pregunta o de que ésta sea reformulada. Empezaremos con una dinámica rompehielo, que se llama ¿qué animal te representa? Cada participante deberá decir con qué animal se siente identificado y por qué o cómo la persona se siente relacionado a este animal escogido. De esa manera se podrá ver cómo se percibe la persona a uno mismo y cómo se refleja en su personalidad. Empezaré yo dando el ejemplo. Por ejemplo, yo me siento identificado con un zorrito, ya que estos animales son muy astutos y son muy nocturnos, y yo me siento más activa cuando hago mis cosas en la noche, ya que siento que hay más tranquilidad. Y en la parte de la astucia, siento que soy muy rápida para responder ante mis adversidades. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar con algo. Yo creo que me representa el caballo. Es un animal que siempre ha llamado mi atención por su elegancia, por su fuerza, su perseverancia. Además es un animal noble y muy inteligente. Gracias. Ahora Miriam. Yo creo que me siento identificada con una gallina que cuida mucho a sus hijos, siempre vela por el bienestar de ellos, trato siempre de que estén en salvaguarda y que tengan de todo para que puedan tener una vida feliz. Gracias. Empezaremos con las preguntas. ¿Qué edad tiene? Tengo 59 años. ¿Cuál es el rol que ocupa en su familia? Soy el padre de familia, soy el papá. ¿A qué se dedica? Actualmente soy arquitecto y me dedico a la construcción y diseño de edificios multifamiliares. ¿Y qué realiza en sus tiempos libres? Usualmente me gusta escuchar música, leer un poco y también hacer un poco de deporte. ¿Sufre alguna enfermedad crónica? No, ninguna. ¿Toma algún medicamento de forma diaria? Tampoco. ¿Se realiza chequeos anuales? Sí, o por lo menos en algunos casos bianual, pero sí trato de hacerlo con ¿Por qué? cierta frecuencia. Porque es parte, digamos, del cuidado personal que uno debe tener, sobre todo a partir de los 35 o 40 años. Creo que cualquier persona debe hacerse un control anual o bianual, por lo menos. ¿Tiene predisposición a alguna enfermedad? No, por lo menos que yo sepa, no. ¿Cuenta con algún seguro médico? Bueno, sí, seguro que nos dan en el trabajo. ¿Desde hace cuánto? De todo el tiempo que tengo trabajando son varios años. ¿Y por qué lo cree necesario contar con un seguro médico? Porque normalmente uno no puede prever la naturaleza de la enfermedad, y si bien es cierto, enfermedades que son poco importantes pueden tratarse sin mayor costo, las enfermedades graves sí pueden acarrear una gran cantidad digamos, de dinero, que eso finalmente termina afectando a la familia, porque muchas veces inclusive un accidente puede ser muy costoso, de repente requiere cirugías, intervenciones, o inclusive enfermedades que son mucho más graves o terminales, ¿no? Ahora, ¿cómo considera usted su alimentación? La considero saludable. ¿Por qué? Porque generalmente es balanceada. Tratamos de evitar en la casa el consumo de grasas, de frituras. Tratamos de consumir frutas y ensaladas. Y en general procuramos evitar comidas que no sean tan nutritivas. ¿Cuenta con un horario de comida? Si ese fuese el caso, ¿cuál es? Es un horario relativo. Los días de semana normalmente desayuno a las 7 de la mañana. Normalmente estoy almorzando alrededor de la 1 de la tarde
Y bueno, en las noches una cena pues, ligera a las 7. ¿No? Los fines de semana sí nos desordenamos en los horarios. ¿Con qué tanta frecuencia se suele ingerir comidas consideradas no saludables? Normalmente, por lo menos una vez por semana o una vez cada 2 semanas. ¿Ya? ¿Y qué tipo de alimentos son estos? Bueno, los preferidos de mis hijas, que son Kentucky Fried Chicken o pizzas. ¿Cree que puede mejorar de alguna manera su alimentación? Sí, creo que sí, ¿no? Es más, hace buen tiempo que estamos con esa inquietud de tratar de mejorar nuestra alimentación. ¿Y realiza algún tipo de actividad física ¿realiza algún tipo de actividad física? Sí, por el trabajo a veces tengo que recorrer los edificios que están en construcción, entonces tengo que subir escaleras, pero no es digamos el ejercicio que quisiera. Creo que no es suficiente para mantenerse en buena condición. Okay. ¿Y cómo considera su salud mental? La considero estable, sin embargo pienso que la etapa que hemos atravesado por la pandemia deja alguna secuela, ¿no? Pienso que nos deja con mucha incertidumbre, con muchos temores. ¿Se siente conforme con su forma de ser, tanto físico como emocional? Sí, sí, pero conforme no quiere decir que pienso que está bien. Conforme quiere decir que me siento bien, pero creo que puedo estar mejor, que puedo ser mejor. Bien. ¿Cómo es su relación con su familia? Buena, es bastante buena. Como toda familia, hay momentos muy llevaderos, otros que están con algunas fricciones, pero en promedio creo que es una relación bastante buena. ¿Cree que podría mejorar? Por supuesto, siempre se puede mejorar. ¿De qué forma? Conversando más, conociéndonos más, preocupándonos más por los otros miembros de nuestra familia. ¿Se considera una persona conectada con sus emociones? Sí, creo que sí. Creo que es parte fundamental de la naturaleza humana. La emotividad es lo que nos conecta con la vida. ¿Y qué tanta importancia e impacto tiene la opinión de terceras personas para usted? La verdad que es muy relativa. Creo que la opinión más importante es la que nosotros mismos nos hacemos de lo que somos. ¿Se considera una persona vulnerable en el contexto de la actual pandemia? Vulnerable creo que somos todos. No hay nadie que pueda decir que es invulnerable. Hay muchos jóvenes que han caído frente a esta pandemia, pero en general, al sentirme una persona saludable, creo que estoy más protegida que la mayoría o que muchos, ¿no? ¿Cuáles son sus conocimientos del COVID-19? Creo que son los generales que esta misma situación nos ha permitido informarnos en abundancia para conocer sobre todo los procesos de contagio y cómo actúa sobre nuestro cuerpo y cómo podemos evitarlo. ¿Y de dónde consiguió esa información? Bueno, ha habido diferentes fuentes, ¿no? Ya sea el internet, los familiares y amigos que te van transmitiendo su conocimiento. ¿Podría decir que tiene temor a contagiarse? Claro que sí. ¿A qué le teme? Al contagio, porque no solamente el efecto negativo para la persona que se contagia, sino que también puede seguir retransmitiendo la enfermedad a otras personas que de repente son más frágiles o más vulnerables que uno. Y eso es mucho más grave todavía. ¿Realiza sus actividades como antes solía hacerlo? Definitivamente no. Hay muchas cosas que hacíamos que hemos dejado de hacer, sobre todo como familia. Por ejemplo, viajar, salir a pasear. Definitivamente es algo que no lo hacemos con la frecuencia que solíamos hacerlo antes. Claro. ¿Se ha contagiado del COVID-19? Sí. ¿Cómo ha sido su experiencia? La verdad, yo diría que leve. Fue en la tercera ola con el Omicron y
no sentí gran malestar. Se va a acabar. ¿Todavía mantiene la prevención, ya sea en la casa o en la calle? Sí, correcto. Con el uso de la mascarilla, sobre todo en los ambientes cerrados. Quizás cuando manejo no, porque verdad ya uno está cansado de usar la mascarilla, pero sí cuando estás en la calle o cuando estás en ambientes cerrados como una oficina, sí trato de usar de manera obligatoria la mascarilla. Muchas gracias. Gracias a ti. Suerte. Gracias. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué edad tiene? 49 años. ¿Cuál es el rol que ocupa en su familia? ¿A qué se dedica? Soy cirujano dentista. ¿Cuántos días a la semana trabaja? 4 veces por semana. ¿Qué realiza en sus tiempos libres? Descanso, me dedico a veces a hacer compras, a relajarme un rato y a veces a hacer algunos postres. ¿Sufre de alguna enfermedad crónica? O sí, sufro de hipertensión arterial. ¿Hace cuánto fue diagnosticada? Casi 4 años atrás. ¿Toma algún medicamento de forma diaria? Sí, tomo todos los días losartán de 50 miligramos solo por las mañanas. ¿Desde hace cuándo? Hace 4 años. ¿Se realizan chequeos anuales? Sí, por prevención siempre los hago. ¿Tiene predisposición a alguna enfermedad? No, a ninguna. ¿Cuenta con algún seguro médico? Sí. ¿Desde hace cuánto? Ya casi los años laborales, casi como 20 años atrás. ¿Por qué lo cree necesario? Bueno, siempre es bueno tener un seguro, ¿no? Por cuestión de prevención. Y siempre he sabido de que más vale tener un seguro y no necesitarlo que de repente no tenerlo y necesitarlo, ¿no? ¿Cómo considera su alimentación? Yo creo que es saludable. ¿Por qué? Porque trato de balancear siempre mi dieta, trato de siempre equilibrar lo que como entre frutas, verduras, arroces, carbohidratos, ¿no? Dentro de mis posibilidades, ¿no? ¿Cuenta con un horario de comida? Si fuera el caso, ¿cuál sería? Tengo un horario de comida un poco inestable. En las mañanas a veces suelo siempre tomar el desayuno, pero los días de mi descanso suelo tomarlos a diferentes horas. La cuestión del almuerzo, trato siempre de hacer un almuerzo un poco más tarde, porque en la cena casi muy poco ceno, ¿no? ¿Con qué tanta frecuencia suele ingerir comidas consideradas no saludables? La verdad, trato en lo posible de no hacerlo, pero la frecuencia debe ser pues cada 15 días, ¿no? Por cuestión de las chicas que suelen pedir sus comidas rápidas. ¿Cree que puede mejorar de alguna manera su alimentación? Yo creo que sí, yo creo que puede ser mejor en la medida de informarme más, balancear más mis dietas, ¿no? Yo creo que sí, no estoy ajena a eso. ¿Realiza algún tipo de actividad física? No, muy poca actividad física, debido a que mi profesión es una profesión muy sedentaria, es una profesión que nos da mucho tiempo, permanecemos sentados en el escritorio, ¿no? Entonces trato en la medida de descansar y hago muy pocos ejercicios físicos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la salud mental. Ahí dices que estás medio bajoneada por lo que se pilla. ¿Cómo considera su salud mental? Mi salud mental era óptima hasta antes de la pandemia. Durante el proceso de esta pandemia se ha ido a veces por temporadas resquebrajando mucho debido al encierro en el que teníamos, debido mucho a la incertidumbre en la que vivíamos en un principio, y después poco a poco yo creo que ha ido mejorando, ¿no? Pero sí he sentido un cambio muy drástico, ¿no? ¿Se siente conforme con su forma de ser, tanto físico como emocional? Con mi forma de ser físicamente, yo creo que sí, pero como te digo, puede mejorar, todo de acuerdo a mi fuerza de voluntad. Y en mi salud emocional, la verdad ha sido bastante afectado. Yo creo que con el tiempo y la convivencia de esta pandemia y con toda la información que uno va a ir adquiriendo durante el tiempo, puede ir mejorando, pero sí se ha sentido muy afectado, ¿no? ¿Cómo es
su relación con su familia? Yo creo que óptima, adecuada, no lo veo mal, no soy una persona problemática, trato de entender dentro de mis posibilidades las inquietudes y necesidades de cada uno de los miembros de mi familia, ¿no? ¿Cree que podría mejorar este tipo de relaciones que tiene? Sí, la verdad, yo no estoy cerrada a no mejorar, tengo mis defectos, tengo mis virtudes, pero si hay cosas que mejorar, yo encantada de hacerlo, ¿no? ¿Qué tanta importancia e impacto tiene la opinión de terceras personas para usted? Bueno, no, ninguna, yo no tengo no me impacta en nada el comentario de otras personas, más si esos comentarios son negativos, ¿no? La verdad no le doy la importancia ninguna importancia. ¿Se considera una persona vulnerable en el contexto de la actual pandemia? Sí, definitivamente. Yo he estado con mucho temor, ¿no? Muy vulnerable en un principio, como te dije, la falta de información al respecto, ¿no? Es una pandemia que nos tocó vivir, y más dentro de mi profesión, que es un foco de infección de primera línea. Entonces, por eso me he sentido muy, muy vulnerable al respecto. A medida que he ido avanzando, porque son 2 años que nos ha tenido esta pandemia, con todas las problemáticas que ha venido, con toda la incertidumbre que hemos tenido, ¿no? Viendo las consecuencias que se han ido dando, viendo la cantidad de pacientes que han sido afectados y de repente hemos perdido, ¿no? Tanto pacientes, familiares, ¿no? Definitivamente es un choque para mí como dentista, yo creo que para los colegas de igual forma, ¿no? ¿Cuáles son sus conocimientos del COVID-19? ¿De dónde consiguió esta información además? Bueno, mis conocimientos he tratado de averiguar más para poder saber cómo prevenir, leyendo por los medios de información, por internet, sabiendo toda la problemática que ha ido teniendo otros países que vivieron antes que nosotros este problema, ¿no? Y mientras más información yo haya tenido, me ha ayudado mucho a poder ir enfrentando esto, tanto en la vida laboral y en casa, ¿no? ¿Podría decirse que tiene temor a contagiarse? Sí, el temor siempre existe, de todos modos. En un principio mucho más temor, tanto es así que dejé de trabajar totalmente, ¿no? Porque no sabíamos nada al respecto. Pero el temor siempre existe, el riesgo siempre hay, ¿no? Pero ya con más información, como te digo, este riesgo va reduciéndose, ¿no? Y ahora con las variaciones de cepas que se estuvieron dando y que quizás se van a seguir dando todavía, yo creo que la información es muy importante. Pero exactamente, ¿a qué le temen? Bueno, yo personalmente le temo contagiar a mi familia, poner en riesgo a mis padres, que son adultos mayores, y también otro tipo de transmitir de repente por un mal cuidado, por a veces la ignorancia del tema, contagiar a todos mis pacientes. Casi la mayoría de los pacientes son adultos mayores, con riesgos, son muy vulnerables, ¿no? Tienen enfermedades preexistentes. Entonces yo creo que soy una pieza muy importante en cuanto a transmisión, ¿no? Entonces, mientras yo tome todas las medidas que me ayuden a mí a evitar esta transmisión, voy a estar más tranquila, ¿no? ¿Se ha contagiado del COVID-19? Bueno, gracias a Dios no me he contagiado directamente, pero sí ha habido COVID en casa. Mi esposo se contagió con el virus más leve, ¿no? Con el Omicron. Fue una etapa que la verdad teníamos que vivirlo, porque a todos nos dice que nos hemos contagiado, pero no he salido positivo ante ningún examen que nos hayamos tomado, ¿no? Pero sí hemos vivido la experiencia en casa, ¿no? ¿Todavía mantiene medidas de prevención, ya sea en la casa o en la calle? Sí, yo la verdad que sí. Como te expliqué, soy un medio de contaminación, o un medio, digamos,
Soy una de las piezas en las cuales tengo que tener mayor cuidado porque depende de mi carrera o de mi profesión y de mi trabajo el poder contagiar a mucha gente, ¿no? Entonces me siento muy responsable a eso. Y el temor siempre existe, no he dejado de tener los cuidados, no he dejado de tener todas las previsiones necesarias, ¿no? Y creo que no lo voy a dejar tampoco porque... ¿Cuáles son esas bueno, medidas preventivas que toman? yo sigo usando mis caretas faciales, sigo usando en los pacientes el lavado de manos, los antisépticos orales antes de atenderse, sigo pidiendo sus cartillas de vacunación. Hay pacientes que no quieren vacunarse, entonces trato de explicarles la razón por la cual sí deben de hacerlo, ¿no? Trato de hacerles entender y me tomo mi tiempo en eso, ¿no? Porque de eso también depende de sus familias y todo lo demás. Pero trato de tener todos los cuidados desde un principio hasta ahora, ¿no? No bajo la guardia, no creo que bajemos todavía, porque la pandemia todavía está latente, ¿no? Gracias, muchas gracias. Se le agradece por la participación y el tiempo brindado. Y ahora, como agradecimiento, se entregará un cupón de descuento del restaurante Fridays. ¡Ay! ¡Qué chévere! ¿Para ir en familia? Sí. Ahora les daré una retroalimentación y recomendaciones para solucionar estas problemáticas que mencionan durante la entrevista. En el caso de Aldo, menciona que ya no hace tanto ejercicio y actividad física como solía hacerlo. Además, también siente que su alimentación puede mejorar. Por eso le recomendamos tener una mejor dieta alimentaria, reduciendo el consumo de grasas, azúcares y aumentando la actividad física. Puede salir a correr, puede hacer ejercicio en su propia casa también. Y en el caso de Miriam, menciona que su trabajo es un foco de infección, y es verdad. Por lo que constantes capacitaciones de bioseguridad la mantendrán segura. En el caso de Miriam, su mayor temor es contagiarse durante el trabajo, ya que puede poner en riesgo a muchas personas, desde su familia hasta sus propios pacientes. Por eso le recomendamos unas capacitaciones de bioseguridad de manera regular, para que se vaya actualizando de los nuevos descubrimientos de esta enfermedad y se siga sintiendo segura dentro de su entorno de trabajo. Y mientras por el lado emocional, es donde menciona que se siente un poco desmotivada, ya que ha perdido a varios pacientes y pues de por sí estas pérdidas durante toda esta pandemia y el efecto de la pandemia, estar encerrados, le ha afectado, le recomendamos agregar actividades recreativas con su familia, como para distraerlas y volver un poco a la normalidad de que se solía tener antes, como salidas familiares, talleres recreativos y así, ¿no? Entre otros. Gracias.